¿Por qué se produce el infarto? Más del 90% de los infartos se desencadenan por una enfermedad que se llama arteriosclerosis. Como la arteriosclerosis se produce en las arterias y por ella pasa la sangre, voy a hablarte primero de la sangre y luego de las arterias. ¿De qué está formada la sangre? La sangre está formada por agua, células y otras sustancias. Entre las células podemos distinguir hematíes o glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Los hematíes son los que llevan el oxígeno a los tejidos. Las plaquetas son necesarias para la coagulación de la sangre. Cuando se produce una herida, se juntan y forman trombos, que son los que hacen que se corte la hemorragia. A esta labor ayudan también otras sustancias llamadas factores de coagulación, como el fibrinógeno. En la sangre hay también glucosa, proteínas y lipoproteínas, formadas por la unión de lípidos y proteínas, como las HDL, también llamadas colesterol bueno, y las LDL, el colesterol malo. Ahora, háblame de las arterias. En una arteria normal podemos distinguir las siguientes zonas: endotelio, íntima, lámina elástica, media y adventicia. El endotelio es la capa más interna de la arteria, la que se encuentra en contacto con la sangre. Además, es una barrera parcial y selectiva que solo deja pasar algunas sustancias. Tiene también una acción antitrombogénica que impide que las plaquetas se junten entre sí e inicien la formación de un trombo. El endotelio es una capa muy importante, hasta tal punto que al alterarse el endotelio se inicia la arteriosclerosis. Debajo del endotelio hay otra capa, llamada íntima. En condiciones normales, a través del endotelio pasa una pequeña cantidad de LDL, el colesterol malo, que servirá para aportar a las células de las otras capas arteriales el colesterol que necesitan. Estas LDL se irán depositando y se irá formando poco a poco una placa de colesterol. El organismo reacciona ante ese colesterol, que no debía estar allí, rodeándolo de una capa de células y de fibras, formando lo que se llama una placa de ateroma. Explícame un poco mejor eso de la placa de ateroma. Aunque el funcionamiento parece normal, la placa de ateroma hace protusión en la luz arterial, no la obstruye, pero existe ya una obstrucción parcial. ¿Y por qué se produce el infarto? Imagina que te haces un pequeño corte en el dedo. ¿Qué sucede? ¿Que empiezo a sangrar? ¿Cuándo dejas de sangrar? Cuando se forma un coágulo que impide que siga sangrando. Si se rompe mínimamente la placa de ateroma, las plaquetas y los factores de coagulación reparan la rotura formando un trombo pequeño, pero si la rotura de la placa es mayor se formará un trombo grande que podría obstruir la luz arterial produciendo un infarto. O sea, que el problema en sí no es la placa de ateroma, el problema es que se rompa. Lo mejor sería que no se formaran las placas de ateroma, pero tu observación es correcta. Se distinguen dos tipos de placas: placas estables y placas inestables. La placa estable tiene un pequeño núcleo de colesterol y está ampliamente rodeada por células musculares y también muchas veces por fibra, lo que hace que se rompa con dificultad. La placa inestable tiene un gran núcleo central de colesterol rodeado sobre todo por células inflamatorias y por tanto es muy fácil de romperse. Si una persona tiene placas inestables, tendremos que ponerle un tratamiento agresivo para que no se produzca un infarto. Lo más importante que tienes que saber es que una persona se puede encontrar perfectamente bien y que de pronto tenga dolor opresivo en el pecho y tenga un infarto. Eso se debe a la rotura de una placa inestable y a la formación de un trombo que obstruye la luz arterial. Para evitar eso es muy importante que controlemos todos los factores que favorecen la arteriosclerosis.